bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy voy a contestar todas sus preguntas que me estuvieron haciendo en Instagram. Hace algunas semanas les pedí en mi cuenta personal de Instagram que me hicieran algunas preguntas, ya que tiene mucho tiempo que hice un video de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron preguntando. Recibí bastantes preguntas y voy a intentar responder la mayoría. Muchas se repiten, así que espero poder resolver la mayoría de sus dudas. Primero comenzaré con una pequeña introducción sobre mí. Mi nombre es Tania, soy mexicana de Tampico, Tamaulipas. Tengo 28 años, la carrera que estudié fue licenciatura en diseño gráfico. Ya acabé con todos mis estudios y mi color favorito es el rosa pastel. WenDRB me pregunta, ¿te gustaría vivir en Japón? Y la verdad sí me encantaría vivir en Japón. Actualmente estoy en Corea y más adelante les voy a responder esa pregunta porque fue otra que me hicieron mucho. Y sí, Japón es el siguiente país en el que me gustaría vivir por un tiempo. Es uno de mis países favoritos, al igual que Corea. Dulce Rosado 27 me pregunta que si soy rica. Y esta es una de las preguntas que recibo mucho. Y no soy rica, quisiera ser rica. Sin embargo, lo único que soy es que soy trabajadora y muy ahorradora. Entonces así es como puedo pagarme mi estancia aquí en Corea, pagarme mis estudios, pagarme mis cosas. Todo es trabajo y ahorro, chicas. Así es como se puede cumplir el sueño de venir a Corea o el sueño de viajar o de comprar una casa, etc. Heredi-2 me pregunta, ¿la beca con la que estás en Corea incluye la habitación o esa la estás pagando tú? Te quiero. Yo también te quiero, Heredi. Y tristemente no tengo ninguna beca, no existen becas para estudiar el idioma coreano en Corea, al menos no para Latinoamérica. Entonces todo lo que tengo aquí en Corea, todos los estudios, me lo estoy pagando por mi propia cuenta. ¿Y cómo conseguí eso? A base de trabajo y ahorro, como ya mencioné. Lo que me lleva a una segunda pregunta que también veo que mucha gente está repitiendo, y es ¿qué estoy haciendo aquí en Corea? Mencioné ya en algún video anterior y he mencionado ya en mis redes sociales personales que actualmente me encuentro estudiando coreano en Seúl. Tenía ya aproximadamente unos 8 años soñando con poder cumplir esto y estuve trabajando, investigando y ahorrando para poder realizar el sueño de vivir aquí en Corea por un tiempo y estudiar coreano. Se supone que nada más venía por 3 meses, sin embargo yo estoy tan a gusto y tan contenta en Corea que prolongué mi estancia a 4 meses y voy a volver en diciembre a México a pasar la Navidad con mi familia y después en enero regreso a Corea para continuar con mis estudios durante tiempo indefinido. Así que supongamos que sí me mudé a Corea, pero también tengo en México mi casa y como que voy a estar yendo y viniendo de México a Corea durante tiempo indefinido. Gigi-041 me pregunta que si puedo hacer videos o vlogs diarios de mi vida aquí en Corea y la verdad es que se me complica mucho. Yo sé que a ustedes les interesa más saber sobre mí, sobre mi día a día y lo que estoy haciendo aquí en Corea. Sin embargo, soy una persona bastante reservada, para ser honesta, y lo poco que les comparto es a través de mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, y ahí creo que comparto bastante de lo que hago en mi día a día. No tengo Snapchat, mucha gente me pregunta que si tengo Snapchat y la verdad no me gusta Snapchat, soy rara, yo sé. Entonces tengo Instagram y tengo Twitter y es a través de ahí donde les comparto lo que es mi día a día, ya que el hecho de hacer videos, en sí estar grabando con la cámara en lo que yo estoy haciendo mis actividades, no es algo que te tome mucho tiempo. Sin embargo, me encanta editar, entonces si yo voy a hacer un video, voy a hacer una edición que me guste, no voy a nada más cortar las tomas, voy a querer acomodarlas, voy a querer agregar música y no va a quedar sencillo y tampoco va a ser fácil de editar, así que de momento no me encuentro interesada en hacer vlogs. Lo siento mucho, pero lo que sí es que trato de grabarles cada que hago algo entretenido, porque no crean que mi vida es súper maravillosa y que todo el tiempo me la vivo paseando. De verdad me dedico a estudiar, a trabajar, a dormir, a comer como cualquier persona normal, entonces no crean que se pierden de mucho. Alo-Liki me pregunta ¿cuál es el aspecto de mí que más me gusta? Y la verdad lo que más me gusta es que soy una persona muy organizada. Para mí es muy fácil organizarme y poder hacer muchas actividades en un día o en una semana. Y de esa manera es como hago que todo funcione. Eso me gusta mucho de mí. También me gusta que soy una persona bastante sincera y muy honesta.
Si a mí alguien me cae mal o bien, o si algo me gusta o no me gusta, siempre lo voy a decir y soy muy honesta con mis sentimientos y creo que eso es lo que más me gusta de mí. Angelina Solano me pregunta, ¿te casarías con un coreano? Saludos desde República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana. Y si me enamoro, sí, yo me casaría con un coreano, japonés, chino, alemán, ruso, mexicano, peruano, de cualquier país del que me enamore. Yo solamente me casaría si estuviera enamorada. Así que si me enamoro de un coreano, pues claro que me caso con él. Y esto también me lleva a la clásica pregunta de si tengo novio. Eso es todo un misterio para ustedes, chicas. Y se los voy a seguir dejando en misterio. Solo les voy a decir que hay una persona bastante especial y punto. Denise Rosillo me pregunta si me considero una persona exitosa y por qué. El éxito no es algo que se mida por cosas materiales que uno tenga. Sin embargo, es algo que se mide si te comparas a ti mismo con el pasado y cómo has cambiado, evolucionado, avanzado y mejorado. Y en ese sentido, sí soy una persona muy exitosa para mí misma porque yo sé todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he mejorado, todo lo que he avanzado, todo lo que he crecido como persona y eso me hace sentirme muy orgullosa y muy exitosa. _amor_infinito dice, hola, ¿cuál era tu sueño de pequeña? ¿Alguna vez imaginaste que te enamorarías perdidamente de la cultura asiática? ¿Y cuándo nos vas a presentar a tu opa? Al opa aún no se los voy a presentar, lo siento. Y mi sueño de pequeña era ser actriz de doblaje y creo que sigue siendo mi sueño. Me encantaría algún día ser la voz de algún personaje. No tengo experiencia en eso, sin embargo, creo que lo podría hacer bien. Entonces ese era mi sueño de niña y sigue siendo mi sueño hasta ahorita, ser actriz de doblaje, y sé que algún día voy a cumplir esa meta. Y la verdad, desde chiquitita me ha gustado la cultura asiática. Crecí con toda la influencia del anime porque en la televisión mexicana pasaban mucho anime. Entonces todo lo que es asiático siempre me llamó la atención, ya sea japonés, chino y coreano obviamente. Entonces siempre he tenido ese amor por Asia y en mi casa y toda mi familia ya sabe que yo siempre, las cosas chinas es lo mío. Entonces es algo muy normal que siempre desde que tengo memoria existe para mí. Adi-Yang29, ¿te han hecho bullying o algo parecido en Corea? Gracias a Dios nunca me han hecho bullying en la vida, ni en Corea ni en ninguna parte del mundo. Y no, en realidad los coreanos son personas muy amables. Es difícil al principio porque su manera de expresarse y su cultura es completamente diferente a la que tenemos en México. Entonces al principio puedes creer que son personas muy rudas o que tienen algo en contra tuya. Sin embargo, no tienen nada en contra tuya y son personas amables y que siempre tratan de ayudarte. Obviamente existen también personas que se comportan de manera grosera o que por el hecho de ser extranjero no te van a querer. Y en realidad ese tipo de personas son como que ya los adultos mayores, pero yo trato de ser muy tolerante y respetuosa con ellos porque sé todas las guerras que tuvieron que vivir y se pueden llegar a sentir aún amenazados. Sin embargo, todos los jóvenes y las personas con las que yo convivo han sido sumamente buenas conmigo y estoy muy contenta y agradecida por eso. Eli Pinkies me pregunta, hola, saludos desde Venezuela, ¿qué te dedicas aparte de Hablemos de Doramas? Yo soy licenciada en diseño gráfico y trabajo como freelance de eso y también trabajo en marketing y trabajo desde casa, lo cual me permite poder hacer mi horario muy flexible y puedo estar aquí en Corea mientras estoy trabajando aún con las empresas con las que ya trabajo. AniLoca51 me pregunta, ¿ha sido difícil aprender el idioma coreano? Sí. Al principio cuando inicié mis clases lo hice en México, contraté un maestro particular y por algunos meses antes de venir para acá, porque ya había tomado la decisión de hacerlo, comencé a estudiar el idioma y la parte del alfabeto, todo el grammar básico, es muy sencillo. Sin embargo, conforme vas subiendo de nivel, cada vez vas viendo vocabulario más complicado, palabras más largas, más difíciles de pronunciar. Y gramática que también es muy complicada, entonces es un idioma completamente diferente al mío, no se asemeja en nada, inclusive la gramática es completamente invertida, pero es algo que disfruto bastante, así que de verdad quiero hablar coreano y voy a estarme esforzando mucho hasta que pueda hablar algo, no sé, pero sí es muy difícil. Oh por Dios, acabo de leer un comentario que me ha subido la autoestima.
Anita González Díaz me dice: Tania, dime cómo podría llegar a ser como tú. Me refiero a todo ese entusiasmo, optimismo y alegría que tienes. Saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Primero que nada, muchas gracias por las bonitas palabras que me dices y por pensar eso de mí. Creo que la única manera en que uno puede ser así es siendo feliz. Entonces lo que te recomiendo es que te quieras a ti misma, te aceptes tal y como seas, estés orgullosa de ti y seas fiel a tu personalidad y a tus gustos. Eso es la única manera en que vas a llegar a ser feliz y vas a poder estar optimista y alegre siempre. Vale en Granada me pregunta: ¿has conocido a algún famoso mientras has estado en Corea? Y la verdad es que no he conocido a nadie famoso. Quisiera y algún día podré, pero hasta ahorita no. Conocer idols no es tan fácil como creen. Aparte, mucha gente, he recibido mails inclusive que me han dicho: Tania, por favor, dile a este actor que me mande un saludo, o Tania, dile a este grupo de K-pop que me felicite por mi cumpleaños. No puedo ni siquiera... De verdad, niñas, créanme que si yo pudiera, lo haría. Sin embargo, esas son cosas prácticamente imposibles para una simple mortal como yo. Entonces, claro que no he conocido a nadie, pero algún día. Camila Quinceno 024 me dice: ¿cuándo harás una reunión en otro país fuera de México y cuál sería? Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Y la verdad es que sí me encantaría ir a otros países. Sin embargo, no existe el presupuesto, chicas, pero en el momento en que yo pueda, claro que iría a cualquier país a donde me inviten. Y algunos de los que me gustaría visitar para hacer alguna reunión doramaníaca serían Perú, Colombia y España. Y por último, Brensun17 me pregunta: ¿cuál es tu pasatiempo? Mi pasatiempo es ver doramas. Es ver doramas y hacer videos, y por eso tengo este canal de YouTube, que como ya mencioné es mi pasatiempo y lo disfruto muchísimo. Compartir cosas con ustedes es maravilloso, en serio que uno nunca piensa lo importante que son para algunas personas los videos que hacen, y es muy bonito poder compartir con todos ustedes estas cosas. Y pues en realidad digamos que mi pasatiempo ya en general ahora es YouTube. Y bueno, ahora maníacos, eso es todo por el día de hoy. Espero haber podido responder la mayoría de sus preguntas. Recuerden que si tienen más me pueden preguntar en mis redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como @movecristian. Muchísimas gracias por ver este video, por todas sus preguntas y por todo el cariño y apoyo que siempre me dan. Los quiero un montón, doramaníacos, y les mando un enorme abrazo desde Corea del Sur. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.